Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Le tomó a Wan Jung los preciosos 20 minutos tras recibir instrucciones del dios del amor, quien persiguió con audacia al alfa del nivel S y aún podía atraparlo fácilmente. Shen Wenlang, quien tenía el camino despejado, consiguió el número de teléfono de Gao Ming en 40 minutos. Sentado en el coche con el aire acondicionado apagado, Shen Wenlang acarició vacilante la carcasa del teléfono y dudó en marcar. La funda la compró Gao Tu. Es gris oscuro, de estilo sencillo y con un estampado simple y clásico. Es muy similar al propio Gautu. No es para nada agradable ni bonita, pero al llevarla contigo siempre sentirás una sensación de absoluta confianza y tranquilidad. Shen Wenlang no tiene muy clara la situación familiar de Gautu, pero ha oído hablar de ella. Por lo tanto, parece dudar sobre si contactar directamente con el padre de Gao. Ya en su época de estudiante, Shen Wenlang se enteró de que Gao Tu y su hermana se mudaron de casa antes de tiempo. Gao Min no es un padre responsable y su situación económica no es muy buena. Desde los 14 años, Gao Tu tuvo que aceptar varios trabajos de medio tiempo para mantenerse a sí mismo y a su hermana, Gao Qing. Por ello, sus compañeros de clase se burlaron de Gao Tu, diciendo que su pasatiempo era trabajar. Hasta el día de hoy, Gao Min y Gao Tu mantienen poco contacto. Shen Wenlang casi nunca ha oído a Gao Tu mencionar a su padre por iniciativa propia. La única vez fue en un banquete. Las luces de la cena eran muy tenues y el teléfono de Gao Tu no dejaba de encenderse durante todo el banquete. Esto afectó gravemente la concentración de Shen Wenlang, así que miró a Gao Tu de reojo con disgusto, frunció el ceño y dijo: o apagas el teléfono o sales a contestar. Gao Tu frunció los labios, tan nervioso que no pudo decir ni una palabra. Después de un largo rato asintió y dijo con tristeza: mi padre tiene algo que ver conmigo. Siento irme primero. Su expresión era tan arrepentida que casi parecía avergonzada, lo que hizo que Shen Wenlang, quien no pudo evitar perder los estribos, se arrepintiera y se sintiera incómodo. Parecía que quien molestaba a los invitados con las luces intermitentes de las llamadas entrantes en su móvil y cometía errores de retraso mental en el trabajo no era Gao Tu, sino el propio Shen Wenlang. En ese momento, Wang Yong fingió ser un secretario recién llegado a la empresa. Se sentó a la derecha de Shen Wenlang, sumido en sus pensamientos. Gao Tu se levantó rápidamente y salió para responder a la llamada urgente de Gao Ming. Su regreso apresurado, como si corriera por su vida, dejó una profunda impresión en Shen Wenlang. Fue también en ese momento que Wang Yong le dio un codazo y preguntó con curiosidad por primera vez: el secretario Gao es muy guapo. Wenlang, ¿le gustas? ¿Cómo es posible? Gao Tu era tibio y aburrido, pero trabajaba duro como una máquina de trabajo diseñada para funcionar. ¿Cómo? Shen Wenlang simplemente dudaba que ese pedazo de madera supiera lo que significaba amar. En lugar de decir que Gao Tu le gustaba a Shen Wenlang, sería mejor decir que le gustaba el trabajo y el generoso salario que Shen Wenlang le pagaba. Pero Gao Tu era en efecto un empleado muy cualificado. Para merecer la parte del salario que Shen Wenlang pagaba de más, soportaba mucha presión que no debería haber soportado una secretaria. Shen Wenlang sabe que no es un jefe muy cálido ni considerado, y también es profundamente consciente de su frecuente dureza.
lengua venenosa y quisquillosidad. Pero incluso si lo critican severamente, Gautu siempre guarda silencio. Este beta parece ser un genio con un alto umbral de tolerancia y una resistencia asombrosa. Es diferente a todos los que rodean a Shen Wenlang por dinero. Parece incapaz de distinguir las fortalezas y debilidades de Shen Wenlang, así que simplemente lo acepta todo.